Tándem Perfecto. Adelante, amigos. Muy bien, quería empezar hoy la sección de Tándem Perfecto saludando al querido Aitona Xavier. Buenas tardes, ¿qué tal está usted? ¿Qué tal, señor Igea? Adelante. Bien, quería haber empezado contando un chiste malo, el mejor chiste malo de la historia de Muévete a tu bola, que se produjo la semana pasada en la grabación de la entrevista de Cristina Fallarás, justo cuando estábamos saludándola, pero no quedó grabado, entonces quería contarlo hoy para que quedara registro. Como vamos mal de tiempo, lo dejo para la semana que viene. Y es que este es año de Juegos Olímpicos, entonces ya tengo que sacar aquí la carta olímpica y vamos a empezar a leer como si fuera una misa, artículos de la Carta Olímpica del Deporte, que al igual que los mandamientos de las religiones no se cumplen, pero quedan muy bonitos, ¿no? Entonces yo hoy quería leer uno, porque vamos mal de tiempo, quería haber leído tres, pero voy a leer solo uno, que va a dar pie a lo que va a contar a continuación la Aitona Xavier. Dice, el objetivo del olimpismo es poner siempre el deporte al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. Para ello, el movimiento olímpico lleva a cabo solo o en cooperación con otros organismos y dentro de sus posibilidades, acciones en favor de la paz. Bueno, no estamos precisamente en el contexto más pacífico para que se lleven a cabo unos Juegos Olímpicos, ¿verdad, querido Aitona Xavier? ¿Qué ha pasado en otras ediciones cuando ha habido alguna protesta porque en algún lugar del mundo no se estaban cumpliendo los derechos humanos? Bueno, en realidad el COI normalmente no suele ser bastante ajeno a este tipo de situaciones, pero hay una cosa curiosa que se puede dar en estos Juegos de París de este verano, porque a día de hoy los atletas rusos y bielorrusos están prácticamente excluidos de los Juegos. O sea, ahora mismo 11 atletas rusos y 3 atletas bielorrusos están clasificados para los Juegos Olímpicos. El resto quedarían fuera y quedarían fuera principalmente por la guerra de Ucrania. Y ante esta situación a mí me surge una pregunta. Si puede que excluya, bueno, a todo esto, estos atletas van a poder participar, pero con bandera neutra y no en ningún caso pueden hacer muestras de apoyo a la invasión de Ucrania. Entonces, siendo así, yo me planteo, ¿qué va a hacer el COI con los atletas israelitas? Buena pregunta. Y echando un poco de mano de los libros de historia, veía, hay dos opciones ante Israel. Una sería la exclusión por parte del COI del Comité Olímpico Israelita. ¿Y hay precedentes de esto? Sí que los hay. El primer precedente ocurre en el año 20, cuando el COI decide excluir a, digamos, los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Y además, como pasaba por allí, también excluye a la Unión Soviética. Esto se repitió en el año 48 y entonces excluyeron una vez más a los perdedores de la Segunda Guerra Mundial, en este caso fue Alemania y a Japón. Y en el año 64 ocurrió por tercera vez. En este caso, quien quedó excluido fue la selección de Sudáfrica, pero quedó excluido por el sistema del apartheid. En este caso tuvo bastante dignidad el COI porque dijo que no se podía hacer ningún tipo de exclusión en base a la raza, y mantuvo la exclusión de Sudáfrica hasta los Juegos de Barcelona del año 92. ¿En el año Barcelona participaron o no participó Sudáfrica? No participó Sudáfrica. En el año 2012 hubo mucha presión para que se excluyera a los equipos de Arabia Saudí, de Qatar y de Brunei por ser las únicas delegaciones que no incluían mujeres.
pero no se llegó a llevar a cabo. Estos son los precedentes de exclusiones de equipos. Entonces, ante esta situación, la realidad es que es bastante improbable que el COI llegue a excluir a Israel de los Juegos Olímpicos, y en ese caso quedaría otra opción, que sería un boicot por parte del resto de países. ¿Esto tiene precedentes? También tiene precedentes. Y os explico. La primera vez que se habló de un boicot en los Juegos Olímpicos fue en el año 36. Y os podéis imaginar cuál fue la razón. En el año 36 fueron los Juegos Olímpicos de Berlín y hubo bastantes protestas por varios países. El más importante fue Estados Unidos, donde llegaron a enviar una delegación a Berlín para comprobar cuál era la situación de los judíos y si iban a poder participar atletas judíos en los Juegos Olímpicos. Después de eso, Estados Unidos finalmente decidió participar. Hubo un boicot individual en esos Juegos. Un atleta judío francés, Albert Wolf, de esgrima, atleta de esgrima, decidió no participar porque no quería contribuir a la campaña del partido nazi. En el año 56, en Melbourne, volvió a haber boicot. En este caso fue por parte de Egipto, Irak, Camboya y el Líbano, por la crisis del Canal de Suez. Y, perdonad que no veo muy bien, de Holanda, España, Suiza y Liechtenstein. ¿Por qué? Por la invasión de la Unión Soviética a Hungría. El boicot de España dejó acojonado al COI y estuvieron a punto de hacerles caso. Y otro que boicoteó fue China por la participación de Taiwán. Este es un conflicto bastante largo, entre China y Taiwán, que ha influido en varios Juegos Olímpicos. En el año 64 se volvió a dar un boicot, en este caso por parte de Corea del Norte, por impedir el COI impidió la participación de deportistas que previamente hubieran participado en el GANEFO, que era unos Juegos Olímpicos paralelos que organizaron los países emergentes. El COI debió de considerar que podían rivalizar con ellos y decidieron no aceptar a los atletas que hubieran participado en esos Juegos. En los Juegos de Montreal volvió a haber un boicot, esta vez por parte de muchos países africanos, sobre Nueva Zelanda, porque los países africanos participaban del boicot al deporte sudafricano, y en el año 76 Nueva Zelanda había invitado a la selección de Sudáfrica de rugby, a los Springboks, sí. Con lo cual un montón de países africanos pidieron la exclusión de Nueva Zelanda de los Juegos Olímpicos. El COI no aceptó y fueron los equipos africanos los que se retiraron. Y en el año 80 llegó el boicot más numeroso de la historia de los Juegos Olímpicos. En total fueron 67 países en protesta por la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Este boicot estaba liderado por Estados Unidos, que fue lo más importante, también por Canadá y luego un montón de países alrededor de todo el mundo. Europa Occidental en su mayoría no lo secundó. Y en el año 84, los siguientes Juegos Olímpicos, que eran en Los Ángeles, se repitió a la inversa. Fue la Unión Soviética y los países de la órbita soviética los que boicotearon los Juegos de Los Ángeles. En el año 88, en Seúl, Corea del Norte, por supuesto, boicoteó los Juegos de Seúl. Y le secundaron algunos países, en total 6, entre los que estaba Cuba, estaba Etiopía y algún otro más. Estos han sido los boicots que ha habido hasta ahora. Con esto quiero decir que soluciones hay. Puede ser o bien presionar al COI para que excluya a la delegación israelita, o puede ser, si el COI no accede, que se excluyan las propias delegaciones. Honestamente, yo veo bastante difícil cualquiera de las dos opciones. Pero bueno, ahí están. Y
Creo que hay bastantes precedentes en la historia de que la presión sobre el deporte puede ser una gran herramienta de cambio. Y precisamente hablábamos de Sudáfrica y el boicot sobre los deportes, las elecciones de Sudáfrica, es seguramente el más exitoso de todos. Pero bueno, ahí quedan esas opciones. Ahí queda un poco los precedentes en la historia de los Juegos Olímpicos y los diferentes comités de cada país y el Comité Olímpico Internacional decidirán qué es lo que tienen que hacer con Israel. Pues adelante, esto, Igea, perdona. Con esto termina la sección de hoy, pero comenzamos un ciclo, ya que estamos en año de Juegos Olímpicos, vamos a comenzar un ciclo sobre los Juegos Olímpicos con un compañero muy especial, que es, bueno, la semana que viene lo veréis. Uy, casi. Vaya cliffhanger de esos, madre mía. Podemos anticipar una cosa. No es Rafa Nadal. Lo habíamos invitado, pero ha hecho algunas cosas que no nos ha gustado nada últimamente y lo hemos excluido.